Así hoy en esta mañana vamos a estar entrando en nuestra enseñanza hoy, ¿verdad? Y vamos a seguir en el Evangelio de Juan. Pero ahora vamos a estar en otro capítulo ya. Terminamos el 13, ahora vamos a ir al 14. Y vamos a estar estudiando con mucho cuidado este capítulo muy precioso, donde vamos a ver algunas dudas que hubo en los discípulos, que esto puede surgir aún entre nosotros cuando no hay ese pleno conocimiento que necesitamos tener. La semana pasada nos dimos cuenta de 3 puntos en el capítulo anterior, el capítulo 13. El primero fue cuando todo fue para gloria del Padre. Nos dimos cuenta en ese primer punto que todo iba a ser para la honra y la gloria del Padre. El Hijo iba a ser glorificado en el Padre como el Padre iba a ser glorificado en el Hijo. El segundo, cuando ya no se vería más entre su pueblo. Esto lo vimos en el versículo 33. Vimos más después, lo vimos que el Señor les dijo que ellos ya no lo iban a ver ya, que su pueblo ya no lo iba a ver a Jesús, que lo iban a buscar. Y si algo se busca, llegamos a la conclusión de ver que lo que se busca es porque no está. Y esto es lo que Jesús les declaró a sus discípulos. Conforme a su palabra estamos en lo correcto. El tercero dice también, nos damos cuenta que el tercer punto también fue el amor, que es la base de nuestro compañerismo cristiano. El amor es la base. Eso es lo principal que el Señor busca en ver en nuestras reuniones, el amor. ¿Dónde se halla esto? Esto se halla en el versículo 34. Cuando vamos a nuestras Biblias, vemos esto en el versículo 34 del capítulo 13. Así lo definimos que sin duda lo es. De cierto, les dijo el Señor. De cierto significa que sin duda lo es verdad. No hay por qué dudarlo. Nos damos cuenta nosotros aquí, ¿verdad?, que todo lo que el Señor dijo es verdad y no debemos de dudarlo. Esta cena fue en la tarde, al comienzo de un nuevo día, conforme a la cultura de ellos. Ellos tenían otro diferente horario como nosotros, por eso a veces algunos no podemos entender cómo los días fueron. Pero si estudiamos el horario de ellos, nos vamos a fijar bien que todo estuvo en orden. Así siendo Jesús los amó hasta el fin. Este es uno de los testimonios conforme a Juan que nos demuestra que Jesús los amó hasta el fin. Él es amor y Él ama a los suyos hasta el fin. Y supo Jesús que su hora se acercaba. Jesús estuvo consciente de esto. Ahora en esta mañana vamos a ver esto y que es muy interesante, que muchas de las veces no se habla de ello. Pero así como nosotros en un momento de crisis o en un momento de examen, en un momento de algo físico que pasa en nuestras vidas, nos podemos conmover o nos podemos turbar. Así el Señor fue conmovido al saber de que Él ya sabía que su tiempo se estaba acercando. Él estaba consciente de que su tiempo se acercaba y como hombre se conmovió. 3 años que anduvieron con Jesús, esta sería la última cena con ellos. Así en esta cena Jesús les iba a dar las últimas instrucciones en amor, aunque más después se presentaría a ellos en forma gloriosa por 40 días. Nunca nos olvidemos de estos puntos porque son muy importantes de nunca olvidarlos. Y yo sé que a veces por la falta de la repetición, a veces no se pueden grabar tan fácil en nuestras mentes, pero son 40 días después de la resurrección que el Señor se presenta en una forma gloriosa, en un cuerpo glorificado, y ya habiendo sido resucitado el Señor por el Espíritu de Dios. Nos damos cuenta nosotros que el Señor comió con ellos 40 días después de la resurrección y también los estuvo confirmando a sus discípulos en lo que Él les había enseñado a ellos. Jesús aquí en esta cena les dio el significado de ello, de lo que iba a significar después a nosotros de la cena. Como hoy en este domingo que vamos a tomar la Santa Cena, que toda la iglesia debe de tomarlo en memoria del Señor. Podemos tomarlo cuantas veces, pero siempre debe de ser, siempre en memoria del Señor. Siempre la Santa Cena debe de ser en reflexionar en lo que Cristo hizo por nosotros los que somos salvos.
La Santa Cena, hermanos, no tiene ningún poder para salvarnos, pero lo hacemos en memoria del Señor, en obediencia a lo que Él nos llamó a hacer. Sería entonces desobediencia si no lo hacemos. Aclaró que Judas, le iba a entregar a los líderes religiosos. ¿Quién fue Judas? Judas fue el que fue usado por el diablo, supuestamente conforme el Evangelio de Juan, que nos damos cuenta que el diablo fue el que usó a Judas, entró en él para esta conspiración y después traicionar al Maestro y al Señor. Pedro también esta vez no iba a ir con Jesús. Pedro quería ir con Jesús hasta la muerte, pero vemos aquí que fue detenido. No fue el plan del Padre para que él fuera, sino fue el plan del Padre de que su Hijo unigénito fuera el único que fuera crucificado para el perdón de nuestros pecados. Mucho más después nos damos cuenta, la Biblia no nos demuestra esto, pero Pedro sería crucificado, ¿verdad? A lo visto en la historia, pero no ahorita en este tiempo. Eso también no debemos olvidarlo también. Pero este no era el tiempo de que Pedro fuera con el Señor. Fue un tiempo donde el Señor le dijo que lo iba a negar antes de que la noche acabara. Antes de que la noche acabara, en ese mismo día, antes de que el gallo cantara, Pedro lo iba a negar. Así fue como el Señor lo ordenó. Nos damos cuenta nosotros que el plan fue de que Jesús fuera a la cruz y no Pedro. Así por eso Pedro aquí fue detenido por voluntad del Padre, porque no fue la voluntad del Padre de que Pedro fuera a la cruz con Jesús y que fuera crucificado con él. Esto significó a ellos que ya su Señor y Maestro, Jesús, no iba a estar ya más con ellos y se turbó el corazón. Esto es lo que nos lleva a nosotros, hermanos, a lo que vamos a ver más después, ahorita en esta mañana. Se turbó el corazón de ellos. Pero Jesús les enseñó que Él ha sido el camino hacia el Padre. Jesús les enseñó que Él ha sido el camino, que Él fue el camino hacia el Padre. Vamos así a ponernos en pie en esta mañana y vamos a ir al capítulo 13, porque quiero yo tomar esta oportunidad de estudiar un poquito con ustedes ahorita al momento que estamos, de lo que aconteció. En el capítulo 13, versículo 21, vamos a ver algo muy precioso donde dice se conmovió en espíritu. Y después vamos a ir al capítulo 14, versículo 1 al 2, y después vamos a saltar al 27, al 28. Ustedes me pueden seguir con su vista. Y así lee la palabra del Señor en el capítulo 13, versículo 21. Y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. El capítulo 14, versículo 1 al 2, es muy conocido a nosotros, ya hemos leído esto varias veces, y así lee: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Los dos versículos 27 y 28 nos damos cuenta que esto es lo que el Señor les da. El versículo 27 y 28 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amaríais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Amén. Podemos tomar nuestros asientos. Como usted se da cuenta hoy en esta mañana, todo esto va en acuerdo. El versículo 21 del capítulo 13, el versículo 1 y 2 del capítulo 14 y también el versículo 27 y 28 de este capítulo 14. Vamos a ver 3 puntos hoy en esta mañana para aclarar un poquito la enseñanza de la palabra del Señor, donde vemos en el primer punto, se ven ellos turbados. Y luego el segundo punto será: se va, pero regresará. El tercero es: se ve que no supieron.
Y vamos a profundizarnos un poquito, porque yo sé que esto se necesita un poco de explicación. Ya lo hemos estudiado, lo vamos a ver otra vez hoy con mucho cuidado y con la ayuda del Espíritu Santo y del tiempo que el Señor nos concede estar aquí hoy escuchando su palabra. Nos damos cuenta nosotros que en el versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón. El Señor les dijo esto porque había mucha turbación en esta cena. Quizás nosotros nos imaginamos que esta cena fue una cena muy pacífica porque el Señor estuvo ahí. Quizás podemos pensar también que esta cena no hubo ninguna clase de confusión o desacuerdo, pero es totalmente lo contrario cuando nosotros estudiamos aquí la palabra del Señor. Pero el Señor toma el timón y Él tiene el control sobre todo lo que está aconteciendo. Él es el anfitrión de esta cena y el Señor dirige a sus discípulos como Él también toma dominio sobre lo que va a venir después en su vida. Dice, no se turbe vuestro corazón. Usted dirá, bueno, en el capítulo 13, versículo 21, la Biblia nos da testimonio que el Señor fue conmovido también. El Señor se conmovió porque ya se acercaba la hora como hombre, como usted y yo, cuando a veces vienen situaciones a veces difíciles en nuestras vidas y a veces hasta perdemos el sueño. Estamos turbados, nos preocupa eso. No sabemos lo que irá a venir. El Señor ya sabía, pero como hombre podemos sentir esto. Y Él lo sintió, así como nosotros lo podemos sentir a veces. Esta turbación fue también en las disputas que ellos tuvieron y en las discusiones que hubo entre ellos también. Y también hubo una melancolía entre ellos también en este mismo caso, porque nos damos cuenta que ellos empezaron a ponerse tristes, pero no era una tristeza para lo del futuro, sino de lo del pasado. Empezaron ellos a reflexionar los tiempos en que ellos pasaban con el Maestro, cuando ellos estuvieron con Él, los buenos momentos que tuvieron ellos como discípulos con el Maestro y como su Señor. Como cualquier persona aquí hoy en esta mañana que tenemos una buena amistad con alguien, pero después llega el tiempo donde tenemos que terminarla en una buena manera. Nos vamos a sentir tristes, nos vamos a sentir turbados. Después nos damos cuenta que hubo una disputa también. Ustedes ya saben bien que ellos estaban viendo quién iba a ser el mayor al lado del Señor en su reino. Este es el reino del Señor, Él es el Rey, por eso es un reino. Este es el reino del Señor, de Jesucristo, Él es el Rey. Todo reino tiene un Rey y Él es el Rey. Él es el Rey de nuestra vida, Él es el Rey de este reino. Pero ellos estaban preocupados de ser el mayor también en este reino y hubo una disputa entre ellos, así como hubo una discusión entre ellos. Y después también al mismo tiempo, como estábamos hablando, hubo también tristeza también entre ellos. Entonces, no fue una cena muy pacífica, como podemos pensarlo a veces. Estaban turbados. Pero yo quiero que ustedes vean que no fue tanto el corazón que fue turbado, el corazón físico. Pues si no, ahí quizás hubieran quedado ellos, pero fueron turbados sus almas fueron turbadas. Sus almas de ellos fue lo que fue turbado. El asiento de lo espiritual, donde están todas las emociones. Eso es lo que turbó su alma de estos 11 hombres que estaban ya con el Señor. Ya Judas había salido del lugar, ya Judas había salido con el enfoque de hacer lo que él tenía en su corazón el deseo de hacer. El Señor le dijo, ve, haz lo que tienes en tu corazón. Y Judas salió. Judas no salió para ayudar a un pobre, Judas no salió para comprar más alimento para esa cena. Judas fue a entregar al Señor, a preparar ese lugar, a ir a decirles a ellos dónde el Señor estaba. Eso es lo que había en el corazón de Judas. Me imagino que él no estuvo ni enfocado en lo que el Señor habló. Estaba turbado él ya por Satanás durante la cena. Estaba preocupado él en lo que él tenía que hacer. Este era Judas. Él ya no estaba enfocado en el Señor. Algunos comentaristas dicen que aún ni se ve en la Biblia donde Judas le llama a Jesucristo Señor o Maestro. Nos damos cuenta que lo llama por su nombre.
Y nos damos cuenta, hermanos, nosotros aquí que Judas ya estaba también en este plan también. Entonces hubo una tremenda turbación en este aposento alto cuando ellos estaban cenando en esta Pascua. Nos damos cuenta, ¿verdad? Y fue turbado el asiento de la vida, que es la alma, las características que se sientan ahí, en este caso, viéndolo así. Nos damos cuenta que después nos fijamos en el versículo 2, donde dice, voy. Esa es una palabra que también podemos ver nosotros y enfocarnos en ello. Nos podemos enfocar en todo el versículo 2, porque podemos darnos cuenta que Él les mostró que Él tenía un Padre otra vez. Parece que el Señor estuvo repitiendo esto varias veces a ellos, como que ellos todavía no lo podían ver bien, no estaba claro todavía en sus mentes. No había un pleno entendimiento, no había un pleno entendimiento en ellos. Pero el Señor aquí les dice, voy. Y Él les dijo que Él iba a ir a su Padre. Y su Padre tiene una morada muy grande donde hay mucho espacio para ellos poder estar también. Es algo muy interesante cuando estuve yo viendo esto, porque veo yo aquí que ellos nunca habían conocido a su Padre. Ellos nunca habían conocido un Padre así como el que Él está enseñándoles aquí a ellos, y esto era algo para ellos verlo algo raro y decir, Padre, nunca nos has hablado de que has tenido un Padre rico. En este momento yo pienso que ellos pensaban que estaba hablando de un Padre terrenal. El Señor les estaba hablando de un Padre celestial. Por eso ellos no podían entenderlo así. Me voy, dice. Así como ustedes vinieron y hallaron este lugar para mí y para ustedes, para que podamos sentarnos hoy en esta tarde y poder cenar, el Señor les dijo, así como ustedes vinieron y prepararon este lugar, ahora yo voy y voy a ir a preparar un lugar para ustedes también. Pero ahora yo voy a ir solo. La vez pasada nos dimos cuenta nosotros en la historia, ¿verdad? En la Biblia nos demuestra que Él envió a 2 de sus discípulos a ir a preparar este lugar en el aposento. Ahora esto debería haber sido algo fácil para ellos, pero también al mismo tiempo difícil para que ellos pudieran entenderlo. El Señor les demuestra aquí, como nos demuestra a nosotros, que hay un Padre que tiene un lugar muy grande, muy amplio para los que creen en Él. Esta es la promesa, la esperanza que le deja a todo cristiano. Y después nos demuestra en su palabra que Él es el camino hacia esa morada. Es el camino que nos va a conducir y llevarnos directamente a esta mansión que el Señor demuestra, que tiene mucho lugar para todos. Algunos han querido definirlo para decirlo que son muchos cuartos, pero yo veo en todo que el Señor lo que quiere darnos a entender es que hay suficiente campo para que ellos todos quepan y aún más. Es un lugar muy, muy, muy grande donde todos los que han creído en Cristo Jesús puedan estar por toda la eternidad. Yo quiero que escuchen bien hoy en esta mañana que nosotros estamos conscientes que esta vida es temporal. Tenemos que darnos cuenta nosotros que los sufrimientos aquí en esta vida no son nada a comparación a la eternidad que pasaremos con el Señor. Esto nos cambia la manera de pensar, aunque a veces nos podemos olvidar de ello, que solamente por un tiempo vamos a pasar estos dolores y estos sufrimientos a comparación a la eternidad que nos promete el Señor de gozo y de gozo y de gozo. Nosotros tenemos que estar conscientes que esta vida es corta. Nadie muere porque es malo. Todos tenemos que morir. Esta es parte de la vida, hermanos. No podemos nosotros ignorar estas cosas cuando vienen estas cosas a nuestra vida, como algunos lugares que lo ignoran. Y cuando escucho a veces en algunos casos me quedo admirado de saber que estas personas no saben de que esta vida es temporal. Y van a venir enfermedades, van a venir persecuciones y va a venir la muerte también. Los que estuvieron aquí con nosotros antes ya no están aquí, pero no están aquí porque fueron malos. Es que esta es la vida. Quizás esto fue porque pues necesitamos entrar más en la lectura. Todos tenemos que estar conscientes de esto, muy bien conscientes. Escúchenme bien en esta mañana. Y tenemos que nosotros en Cristo vivir la vida para Él. Ya hemos hecho esta decisión. Hay muchos en las iglesias que ni saben por qué están ahí. Esta es la decisión que hemos hecho de creer en Jesús, de que Él nos ha prometido
esta vida. Pero no lo hacemos con ese corazón. Nos enseña también el Señor en el versículo 3 que Él vendrá otra vez, y esto me deja a mí admirado. La lectura, la Biblia nos enseña muy claro y nos enseña lo que el Señor nos deja de promesa. Cuando vamos aquí a este capítulo 14, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, hay mucho espacio. Ahí van a caber todos. Ahí hay suficiente espacio para los que Dios ha escogido. Tiene que haber una elección para que haya suficiente espacio y no ver ninguna sorpresa. Por ejemplo, si nosotros empezamos a ver sorpresas, va a haber desorden. Cuando nosotros invitamos a alguien a una fiesta, vamos a decir, a un porcentaje un por medio de 30 personas. Pero no supimos que iban a venir más. Las hermanas siempre preparan más por en caso de que hay. Pero ¿qué tal si vienen 100 y preparamos nomás para 60? ¿Qué vamos a hacer? Usted dirá, bueno, pues esto es algo que está en la eternidad y en la voluntad de Dios. Pero el Señor dice que esa morada es tan grande para todos sus escogidos, para todos los que han creído en Jesús. Y el Señor dice, si así no fuera, o sea, si esto no hubiera sido así, el Señor nunca nos hubiera dicho de estas moradas, nunca nos hubiera dicho de que hay un Padre, nunca nos hubiera dicho que el Padre tiene un lugar especial para ellos. El Señor dice así, claro, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. O sea, yo no les hubiera dicho nada, hubiera hablado de otra cosa. Pero yo quiero que ustedes sepan, nos dice el Señor, que mi Padre tiene una morada para todos los que han creído en mí. Para todos los que han creído en mí. Voy, porque tenía que ir. Nosotros ya estamos conscientes, no es la primera ni la segunda vez que leemos y sabemos de Jesús, que Jesús tuvo que morir en la cruz. Por eso dijo, voy, porque tenía que ir, para morir por nosotros. Y también al mismo tiempo, para redimir a los que iban a creer en Él. Y dice, a preparar lugar para vosotros. El lugar ya lo preparó cuando murió en la cruz por nosotros. Cuando Él murió por nosotros, no es de que Jesús tuvo que ir a la eternidad. Nunca pensemos esto, de que Jesús fue a la eternidad para hacer espacio, para construir. No, hermanos, todo ya está hecho para sus escogidos. Nunca digamos eso, el Señor allá está construyendo lugares, o el Señor está preparando esto. Ya todo está. Todo es eterno, Dios es soberano, Dios sabe cuántos Él va a recibir. Son elegidos, son escogidos. Yo quiero ser uno de ellos. El mundo no sabe esto, el mundo piensa que ellos pueden entrar nomás así fácil, el mundo piensa así, esa es la ignorancia que el diablo ha puesto en algunos, en la mayoría, al menos de que leamos la palabra del Señor. Y dice el 3, y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Nos deja una esperanza. Porque dice, voy a venir otra vez. Y aquí es donde yo hago una pausa y me puse a pensar y a pedirle al Espíritu Santo que me ayudara a entender esto, porque esto es algo muy grande cuando uno lo ve en serio. Cuando el Espíritu Santo abre nuestros ojos, esta es una promesa de las más grandes que podemos ver, porque el Señor promete regresar. El Señor promete ir. Y el Señor promete regresar, y esta es la esperanza que le queda a la iglesia, en esperar que su amado Jesucristo venga por nosotros. Esta es la esperanza que le deja a todo verdadero creyente, al escogido, al predestinado en Cristo Jesús. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto sería una buena oración, decir y pedirle al Señor, yo quiero estar donde tú estás. Podemos confiar en Él. Yo no deseo estar donde está el hermano tal o la hermana tal, porque yo no sé dónde estarán. Pero yo quiero estar donde está Jesús, porque yo sé que Él está con el Padre. Esa es mi oración. Yo temo decir, hermano, yo quiero irme donde usted se va a ir por toda la eternidad, porque yo no sé qué clase de vida usted viva, hermano. Y yo no sé si usted es salvo. Solo Dios lo sabe. Entonces, la única seguridad me lleva en confiar en Jesucristo, que Él es la confianza que yo tengo. Oh sí, amados, esto es lo que nos vamos a estar viendo cuando nosotros vamos
creciendo en la gracia del Señor. Vamos que nosotros vamos a estar viendo que vamos a confiar en el Señor. Como estuve yo platicando hoy, esta semana, con nuestra hermana. Vamos confiando. Así hablamos en el teléfono. Vamos confiando en el Señor, que todo redunda para lo mejor. Pero ahora yo lo aplico aquí en vamos confiando en Jesús, de que vamos a estar con Él, donde Él está. Fijémonos bien, yo no sé si ustedes me pueden entender hoy en esta mañana, quizás no, pero esto es una grande proclamación, una grande confianza de que confiamos de que Jesús es el Hijo de Dios. Oh sí, hermanos. Aquí el mundo confía en muchas otras cosas. En el mundo confían en sus dioses, en sus deidades, y qué triste es cuando el hombre confía en cosas que no dejan ninguna clase de confianza. Pero que la Biblia nos demuestra, hermanos, de que Jesucristo dijo que confiemos en Él. Todo el mundo debería de confiar solamente en Jesús. No hay necesidad de confiar en otras deidades. No hay necesidad de hacer otras cosas más, sino que nuestra fe sea genuina en Jesús. La verdadera fe que Dios da del cielo. Esta fe no es la que yo nací con ella. Quizás algunos recibimos esta porción divina de Dios, esta fe, esta porción en diferentes tiempos, porque somos de diferentes edades. Pero esta porción de fe vino de Dios, la genuina fe, no la fe con la que yo tengo, la que yo cultivé. Esa fe no salva. Eso es lo que la Biblia también nos aclara. Que el don perfecto viene de Dios. Todo don perfecto viene de Dios. Eso fue lo que Santiago dijo. Y el don más precioso que Jesús nos puede dar es la salvación. La salvación. Y que hoy en esta mañana confiemos en el Señor. El segundo punto fue se va, pero regresará. El primero fue se ven ellos turbados. El primero. El segundo es se va, pero regresará. Qué confianza nos deja el Señor, qué esperanza nos deja, qué precioso, dice, y si me fuera y os preparare el lugar, vendré otra vez. Si me voy es porque voy a regresar para atrás. O sea, no nos va a dejar. A los suyos nunca los va a dejar el Señor. Vamos a sufrir, vamos a pasar por situaciones difíciles. Va a haber cosas en nuestras vidas quizás, y yo quiero decir esto para que nadie se sienta mal cuando algo pasa en su vida y decir usted, ay, Dios no está conmigo. No, Dios está con nosotros, aun cuando situaciones difíciles están, cuando somos sus elegidos. Le queda a usted saber, ya Dios lo sabe, si usted es o no es elegido. Esta es la elección, esta es la predestinación. Ningún creyente de Jesús, usted ve en la Biblia que tuvo éxito en el sentido de que tuvo mansiones aquí en la tierra, que fue rico, que comió en abundancia, que vivió en palacios. Esto es lo que se ve hoy en estos días de los que abusan del Evangelio, de los que el Evangelio lo usan como una prostituta. Así de tan feo se oye y así tan feo se ha de ver delante de la presencia del Señor cuando hacemos esto con el Evangelio. Empezamos a hacer promesas que realmente no van a acontecer. No le haga promesas a la gente, no les diga mentiras. No les diga a usted, hermano, hermana, no lo haga. Usted no necesita ayudar a Dios para salvar a alguien. Es el Espíritu Santo el que se encarga de salvar. Y esto es lo que debemos de ver nosotros. ¿Qué nos queda a nosotros aprender? Nos queda aprender de orar y pedir al Espíritu Santo, Espíritu Santo, si está en tu voluntad, porque yo quiero, pero tiene que estar en tu voluntad, Espíritu Santo, de quebrantar el corazón, de llevarlos a una verdadera salvación. Seas tú, Espíritu Santo, porque viendo la Biblia, viendo lo que la Biblia nos enseña, tiene que ser el Espíritu Santo el que va a regenerar el corazón del pecador, como lo regeneró el mío y como regeneró el suyo también. Es el Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta nosotros que vamos aprendiendo aquí. Ellos estaban turbados, habían disputas, habían desacuerdos, se sentían tristes. Nos damos cuenta que el Señor aquí les habla también y les dice a ellos, me voy para agregarle más a lo que está pasando.
En vez del Señor decir, oh, aliviana el golpe, Señor, no lo des tan difícil, el Señor nos damos cuenta que aquí ahora les da otra cosa para que se turben. Les dice, me voy a ir, pero voy a regresar. Tengo que irme, pero voy a regresar. Tengo que hacer algo ahorita, pero voy a regresar por ustedes. No los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. No, la iglesia no está huérfana, hermano, la iglesia tiene el Espíritu Santo. Si no tuviéramos el Espíritu Santo, la iglesia estuviera sola, solos estuviéramos nosotros sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está con la iglesia, porque es una promesa que el Señor nos dejó en su palabra. Pero nos damos cuenta que como humanos a veces hay cosas que no vamos a poder entender a veces, ¿verdad? Porque en el versículo 5 nos demuestra aquí Tomás, uno de ellos, y dice, y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. No entendieron ellos. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Esto es lo que pasó. Algunos dicen que fue porque el Espíritu Santo no había llegado. Algunos dicen que porque no fue suficiente. Fueron hombres ignorantes. Fueron hombres que no entendieron. A veces aún hasta hay algunos, los liberales, ¿verdad?, hablan en contra de Jesús, diciendo que Jesús les explicó cosas que ellos no iban a entender, que más que todo queda en Jesús, que no les explicó bien. Pero ellos dicen, ¿cómo pues podemos saber el camino? Ellos ya sabían el camino, pero no sabían que lo sabían ellos. Como algunos a veces que pensamos que necesitamos más todavía. Ya lo tienes, ya eres salvo. A veces podemos pensar que necesitamos más, agregarle más a algo que nos falta allí. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta en este caso que el Señor después les explica, Jesús le dijo, yo soy. ¿Cuántos años estuvo el yo soy con ellos? 3. Ellos ya lo habían conocido. Ellos ya habían visto los milagros. Ellos ya habían creído en Él, que Él era el Mesías. Pero nos damos cuenta que aquí en este caso, en este versículo aquí, ellos tienen duda en su corazón. Se ve que no supieron, tuvieron duda. La duda fue la que se demostró aquí en ellos. Sabiendo, el Señor los registra, es como tener algo en tu mano. Y si, ¿dónde están mis llaves? ¿Dónde están mis llaves de mi automóvil? No las encuentro. Y la esposa le dice al esposo, ahí están en tus manos, ahí la tienes en tu mano. ¿Dónde? Oh, sí, aquí están. Andamos buscando algo y ahí lo tenemos ya. Yo me acuerdo una vez cuando le causó mucha risa a mi esposa y a mí, una vez cuando yo andaba buscando unos guantes, andaba yo afuera trabajando y andaba yo preocupado, ya había acabado yo de cenar, ella ya me había preparado algo para cenar y había acabado, ya estaba para empezar otra vez a salir afuera a hacer unas limpiezas que se necesitaban hacer aquí en este lugar. Y voy buscando los guantes, salgo para afuera buscando los guantes, salgo para afuera, entro a la casa también. ¿Y dónde están mis guantes? Desesperado buscando los guantes. ¿Dónde tengo los guantes? ¿Dónde están mis guantes? Para afuera, no los encuentro. Estuve como 5 minutos buscando los guantes. Parecía una eternidad. Busque y busque guantes que tenía hace ratito, pero yo los tenía. Estaban detrás, en mi bolsillo de atrás. Los 2 guantes los tenía ahí es donde los había puesto antes de haber cenado. Y mi esposa ve, ¿no te ves? Y se empezó a reír ella, ¿no ves que los tienes atrás en tu bolsilla? No, sí. Y que voy por ellos, los saco con mi bolsa, ahí los tenía los guantes. Los guantes los tenía ahí conmigo, pero yo no sabía que ahí estaban, me había olvidado. Así puede pasar con las llaves del automóvil, así puede pasar con las llaves del carro, podemos tenerlas en la mano y pedirle a nuestro esposo, a nuestra esposa, ¿dónde están las llaves? No las encuentro, no las hallo, ahí las tienes en tu mano. Jesús así le dijo a sus discípulos también, cuando después en el versículo 6 les dice, yo soy el camino. Ellos ya tenían el camino, ellos ya tenían la verdad, ellos ya tenían la vida, porque Jesús estaba con ellos, pero ellos pensaban otra cosa. Y el Señor los afirma aquí y les dice y les contesta aquí esta duda, porque yo creo que no nomás fue Tomás el que dudó, yo creo que todos dudaron porque no entendían estas cosas.
No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Yo soy el camino. Los dirige al camino. Él era el camino. Ellos estaban en el camino, pero dirige la atención de ellos al camino. Este es el camino. Qué sabiduría, qué capacidad el Señor tuvo aquí en la forma que les enseñó a ellos para que ellos pudieran ver esto y ellos pudieran entender que ese era el camino. Qué sabiduría. Yo deseo tener esta sabiduría que Él tuvo en enseñarle a sus discípulos que Él era el camino. Jesús les dice después en el versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Por tanto tiempo estuvo el Señor con ellos, 3 años. Y ellos sabían que Él era el Mesías, pero algo pasó aquí en este caso donde ellos no lo pudieron entender. Y los dirige de nuevo, los consuela. Un adelanto les voy a dar hoy en esta mañana. El Señor, así como los consoló a ellos, así el Espíritu Santo los iba a consolar después. El mismo Espíritu que estuvo en Jesús iba a quedarse con ellos después, a consolarlos. Por eso se llamó y se llama el Consolador. Jesús estuvo a su lado. Jesús los dirigió. Jesús los confortaba en este dolor, en esta tristeza, en este tiempo donde Judas no salió siendo un verdadero y Pedro, en el quien pensaban ellos que iba quizás quedar, iba a fallarle al Señor. Ya se estaba desboronando este grupo. Usted sabe esto, lo más duro a veces en una vida de un líder, cuando un grupo de líderes también se empiezan a desboronar en su presencia de él. Cuando ve que había un grupo y estaba ese grupo capacitado, pero que se desborona, y así pasaba aquí. Y ellos lo vieron. Se desanimaron. Se desanimaron porque vieron ellos, hermanos, de que Judas no salió siendo lo que iba a ser, discípulo verdadero. Y Pedro, el que ellos pensaban que iba a ser líder, yo veo esto aquí, iba a negar al Señor. Tomás estaba dudando. Juan estuvo al lado de Jesús, pero Juan estaba muy tierno todavía. Juan estaba muy tierno para ser líder. Juan tenía el carácter quizás, pero estaba muy tierno, muy inexperto todavía. Le falta mucha experiencia. Está muy joven todavía. Ellos pensaban que Pedro era más grande que Juan. Pedro quizás lo hubiera podido haber hecho con el carácter también que llevaba, porque era de carácter fuerte, firme, decidido a hacer lo que el maestro le pedía hacer. Juan era muy joven. Juan quizás los iba a llevar a muchos errores. Juan quizás iba a cometer muchas fallas y ellos también juntamente con él iban a fallar. Juan le faltaba todavía más crecimiento, pero tenía el carácter. Más después el Señor lo va a usar, pero todavía era muy joven. Todavía le faltaba más. Y nos damos cuenta que todo esto causó desánimo, como puede causar también en la iglesia. Cuando en la iglesia hay líderes, puede pasar esto a veces en algunos casos, que podemos ver cosas así como de esta índole, que puede quebrar el grupo, puede desanimar el grupo se puede dividir. Esto pasó aquí con Jesús. ¿Qué no va a pasar conmigo que yo no soy Jesús? Esto pasó con el maestro. La Biblia nos aclara esto. Esto es lo que a veces no se habla para que se pueda entender que estas cosas pueden surgir en la iglesia, pueden pasar en las congregaciones, pero Dios está en control. Hermanos, Dios está en control. Si es su iglesia de Él, si es su verdadera iglesia, téngalo por seguro que ahora yo puedo decirle a otro que apenas está empezando, no te preocupes, Dios está contigo. Si esa es la iglesia del Señor, si esa iglesia predica la palabra de Dios, si esa iglesia ha sido llamada por Dios, aunque sean pocos, van a perseverar. Dios va a proveer por esa obra.
Y a veces así tiene que pasar en algunos casos para que veamos que Dios está en ese lugar. Oh sí, hermanos, porque hoy la gran mentira es de que Dios solamente está en los lugares donde hay muchísima gente, brincando, bailando, las luces oscuras, gritando, actuando en formas como que están fuera de la mente. Y luego para acabarla, solo van nomás para pedirle a Dios que les dé casa, carro, dinero. Oh, yo soy culpable de eso, igual que usted quizás. Es todo lo que hemos venido a hacer. El Señor le dijo, ustedes no vienen por el pan que viene del cielo, les dijo Él en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Ustedes no vienen por el pan que Dios el Padre envió. Ustedes vienen por el pan que les di allá en el monte, por eso me vienen a seguir, porque ustedes solamente quieren que yo les dé comida. Pero no pongan su enfoque en lo que les doy, pongan su enfoque en mí, dice el Señor. Hoy la iglesia debemos de poner nuestro enfoque en el Señor. Esto es lo que la Biblia nos enseña, esto es lo correcto, esto es lo que debemos de hacer todos, esto es a lo que debemos de llegar toda la iglesia. No ver los bienes, el carro, la casa, la salud, los hijos, la salvación. No, amados, no. El Señor quiere que a Él lo adoremos. Y que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde. Y que Él quiere que de Él aprendamos hoy en este día. El Señor nos enseña en el versículo 5 esto, ¿verdad? Y nos enseña también después que les demuestra el lugar. Y les dice a ellos, si a mí me conocéis, también a mi Padre conocéis. Oh sí, hermanos. Si conocemos a Dios, conocemos a Cristo. Y si conocemos a Cristo, conocemos a Dios. Si usted conoce a Cristo, usted conoce a Dios. Si usted no conoce a Cristo como su único Salvador, si usted no ha confiado en Él como su único Salvador, hoy lo puede hacer, porque es menester. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. El mundo quiere dividir esto y el mundo quiere enseñarnos a nosotros que no es así el caso. Oh sí, el mundo puede aceptarlo, el mundo sin Dios. Acepta de que Dios creó los cielos y la tierra y todo fue creado por Él. Oh sí, yo también soy una creación de Él, hecho conforme a su imagen. Pero nomás empecemos a hablarles de Jesús y algunos se van a sentir mal. Algunos van a decir, pero ¿cómo si ese fue un hombre solamente? ¿O cómo puede ser que Él es Dios? Él es hombre como nosotros. Dios no es un hombre, Dios es espíritu. Este es el misterio de la encarnación, como les hablé el viernes, el misterio de la encarnación de Cristo, que ellos no pudieron entender lo que los evangelios, el evangelio de Mateo nos demuestra que el Espíritu Santo ya estaba en esto ya, aún antes de la fundación del mundo. Él es el que se asoció con el Hijo y el Hijo se asoció con el Espíritu. Y vemos que el Hijo dice, no hago nada si no es por el Padre. El Padre es el que me dirige. Si es la voluntad del Padre, ese es el Espíritu, hermanos. Él pudiera haber dicho, yo voy a hacer lo que yo voy a hacer. El viernes nos dimos cuenta que el Hijo se le dio toda la autoridad. Fíjese. Es como si a usted le dan las llaves de una empresa muy multimillonaria y le dicen, aquí están las llaves. Tú puedes hacer con lo que tú quieras con ello. Nos íbamos a deshacer de locos, íbamos a decir, oh, ahora es mía esta empresa, sí, tú puedes entrar, tú puedes salir, tú puedes invitar a tu familia cuando ellos quieran, pueden salir, pueden entrar, puedes hacer lo que sea, el dinero está de ahí en la caja fuerte, al ladito de este cuarto, todo es tuyo. Y nosotros nos sentimos ya dueños de ese lugar, pero no somos el dueño, pero se nos dio las llaves como si fuéramos el dueño. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que va a hacer es que vamos a la caja fuerte. Yo necesito zapatos, yo necesito ropa, mi esposa, mi esposo, mi hijo, como sea. Y vamos a la caja fuerte y empezamos a sacar el dinero, empezamos a movernos con esa autoridad que se nos dio. Pero el Señor no nos enseña eso, amados, aunque nos ha perdonado porque lo hemos hecho. Yo soy culpable de pedirle al Señor, de decirle al Señor, dame esto, dame el otro, dame aquí, usando su nombre, dámelo, tú me lo prometiste. Oh, el Señor ha sido muy misericordioso, porque nos ha perdonado muy grandemente, nos ha tenido mucha misericordia, pero porque nos demuestra misericordia, lo iremos a hacer y seguir haciendo todavía. Yo hago esa pregunta, ¿vamos a seguir todavía pidiéndole así? Sigamos pidiéndole, al cabo es misericordioso.
¿O cómo podemos ser así? Yo no sé. Pero bueno, hay gente que quizás le van a dar las llaves, le van a decir dónde está la caja fuerte, le van a decir tú puedes entrar con tu familia a esta empresa multimillonaria, puedes entrar a la empresa más grande. Vamos a decir hoy en este tiempo, quizás hay otras, Amazon, una empresa multimillonaria ahorita, ¿verdad? En muchas formas, y que nos dieran toda la autoridad al crédito, a la mercancía, a todo lo que tiene Amazon, a la comida y a la caja fuerte, a los ahorros de Amazon, todo. Yo conozco a este multimillonario, él me las dio las llaves de Amazon. Es un ejemplo para hoy. El Señor dijo, no, aunque me hayas dado las llaves, yo voy a ir al dueño y le voy a pedir a él que él quiere. El dueño se va a admirar, va a decir, pero ¿cómo si yo te di todas las llaves? Sí, pero si es tu voluntad, sí, ve. Es tu voluntad, sí, ve. Con esa conducta me conduzco en el camino. Tengo las llaves, tengo la autoridad, pero yo no me conduzco haciendo lo que yo quiera. Y pidiendo y deshaciendo. Estos somos culpables a veces. El Hijo se conformó al Espíritu, porque el Espíritu es lo que confirmó que Él era el Hijo de Dios, porque se sujetó a la voluntad del Padre. No se sujetó a sus pasiones, a sus deseos, a su autoridad. Como hoy la iglesia, he oído a veces la iglesia decir, yo tengo autoridad, porque Dios me dio autoridad. Eso no es la conducta que debemos de tener. Aunque la tenemos, no debe de ser así. El Hijo nos demuestra que Él se sujeta al Padre. Teniendo toda la autoridad, Él pudiera haber dicho, yo voy a sanar a todos. Porque yo creo que ahí andaban algunos enfermos que quedaron enfermos porque no creyeron en Él, pero Él hubiera haber dicho, pues yo voy a sanar a todo el mundo, porque yo tengo toda la autoridad para sanar a todo el mundo. Yo tengo toda la autoridad para sanar a este. Yo tengo toda la autoridad para sanar a quien yo quiera. Puedo sacarle demonios a todo el mundo. Es más, puedo ya establecer mi reino para no tener que ir a la cruz, porque yo tengo toda la autoridad como hijo. Pero Jesús se sujetó a la voluntad del Padre. Y el Padre le dijo, hijo, no es el tiempo para que tú hagas tu reino todavía. Tú tienes que ir a la cruz. Y el Hijo dijo, está bien, Padre, yo iré a la cruz porque voy a ser obediente a ir a la cruz. Y también para los que tú amaste, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, es un texto muy conocido. Entonces Jesús da su vida en obediencia al Padre, primero, y segundo, porque nos amó. Y el Hijo nos demuestra que Él se sujetó al Padre. En este capítulo 14 que estamos viendo ahora, se turbaron, estaban preocupados, estaban tristes. En el contexto de este capítulo, cuando usted vaya a este capítulo, estos hombres estaban actuando como hombres que habían sido movidos, sus almas habían sido sacudidas. Jesús fue sacudido también, pero en una forma gloriosa. Una forma gloriosa porque Él fue hombre como usted y como yo, y demuestra aquí que Él sabía que ya su hora había llegado. Oh sí, hermanos, Él no estaba fuera de sí, decir, oh sí, yo estoy listo para que me den la cruz, muéstreme la cruz. ¿Dónde está la cruz para que ya me claven ahí? Jesús nunca nos demuestra eso. Jesús nos demuestra que Él se conmovió, pero Él fue obediente y se sujetó a la voluntad del Padre. Esa es la obediencia que el Señor quiere. Estamos luchando con eso de la obediencia, luchamos, pero el Señor honra después cuando en vez de ser desobedientes, obedecemos. Eso es lo que nos queda. Va a haber lucha. Usted va a luchar, yo voy a luchar, todos vamos a luchar a veces para venir a la iglesia. Vamos a luchar, vamos a sufrir. Vamos a veces pasar por situaciones difíciles. Hermanos, la tenemos fácil en esta nación. ¿Qué tan difícil la podemos tener en sacrificar y hacer el esfuerzo de venir a la iglesia, de sacrificar? Hermano, pero va a haber problemas, va a haber situaciones difíciles. Todavía nos queda mucho de aprender, amados. No hemos llegado ni a la mitad todavía hasta que aprendamos a sufrir por Cristo. Vamos a venir a la iglesia sufridos, turbados, con problemas, dificultades en este caso. Así hemos venido, yo he venido a veces así, turbado.
A veces he venido vengo en las nubes, gozoso, contento, todo va bien. No, hermanos, a veces hay tormentas a veces en la vida. No me vea mal, hermano, si vaya a decirle yo que tengo a veces tormentas. Y mi esposa a veces tiene tormentas. Y usted a veces tiene tormentas. Todos podemos venir con tormentas. Claro que sí. Debemos de llegar al amor de decir y considerar a la persona que viene con esas clases de tormentas y compadecernos de ellos en vez de juzgarlos y criticarlos y actuar como hipócritas, como que si nunca tenemos problemas nosotros, cuando tenemos muchos problemas también igual. No debemos de ser hipócritas, hermanos, de pensar que todo está bien cuando todo nos va mal. Ese es ser hipócrita. Es un hipócrita yo, pero a veces tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque si no, ¿qué va a decir la gente? Tengo que jugar el hipócrita y ponerme una máscara de sonrisa, de gozo, porque si me ven los hermanos con lágrimas en los ojos, si me ven, hermano, pasando por una situación que no, hermano, este hermano vamos a bajar de aquí, este hermano no la hace aquí como pastor, vamos a sacarlo de aquí. Pero hermano, si usted y yo todos sufrimos, todos pasamos por situaciones, todos tenemos necesidades. Pero a veces tenemos que jugar el hipócrita. Todo va bien, me visto bien, me perfumo, me vengo bien, me pongo mi corbata como hoy lo hice en la mañana. Todo va bien, tengo los zapatos bien boleaditos, las hermanas también, bien vestidas y todo va bien. Pero dentro solo Dios y usted sabe que usted no le está yendo bien. Usted Dios solamente, es solamente Dios y usted sabe. Si pudiéramos, hermanos, eliminar la hipocresía en la iglesia, y si pudiéramos obedecer al Señor más en amarnos los unos a los otros, quizás, y este amor superaría el de nuestras familias. Porque estamos hablando de que un amor entre un hermano carnal es un amor tremendo. Pero el amor que Cristo nos ha dicho en el capítulo 13, es un amor que supera el amor carnal. Es un amor como el del Padre al Hijo y del Hijo al Padre celestial. Esto nos damos cuenta que si pudiéramos nosotros superar estas cosas, nos abrazaríamos, sufriríamos, nos gozaríamos juntos. Oh, ayúdanos a Dios, ayúdanos. Con esto vamos a concluir hoy en esta mañana. La hipocresía es un gran factor en la iglesia que nos puede dañar. Y es uno de los más grandes enemigos que podemos tener en la iglesia hoy, la hipocresía. Cuando nuestro hermano cae, el Señor no nos llama para juzgarlo, ¿verdad? Nos llama el Señor para que el espiritual, el más espiritual, y más de los casos es el pastor, dicen siempre. El pastor es el más espiritual, que él vaya a arreglar este caso, ¿verdad? Pero el Señor dice, los más espirituales vayan a levantar a ese hermano. Ese es nuestro trabajo. Levántenlo, no lo juzguen. Pero hermano, se echó como un 24 ayer y bueno, usted no sabe lo que pasó en su vida. Quizás se desanimó tanto, hermano, se desilusionó y aplicó lo que dice la Biblia ahí en Proverbios, que el que está triste y desilusionado que beba vino. Pero no lo juzgue. Quizás el hermano quiere servirle al Señor, pero usted lo juzgó. Ya lo juzgamos, ya hicimos algo que no deberíamos de haber hecho. Ya le fallamos al Señor, yo ya le fallé al Señor, ya usted ya le falló al Señor. No lo juzgue, hermano. Usted que es espiritual, usted que conoce, que yo conozco, vaya a levantarlo, hombre. Porque si no vamos a hacer bola de hipócritas en esta congregación y vamos a ser hipócritas. Y eso es lo que es la iglesia hoy, hipócrita. Porque no debemos admirarnos de estas cosas. Debemos de demostrar que Cristo Jesús. Entonces, si mañana viene uno así, no lo juzgue. O si mañana uno de nosotros cae en esta situación, no lo critique para que no vaya a asustarse y ya no regresar para atrás. No, que él vaya a venir y decir, oh no, yo sé que en esta iglesia mi hermano me va a comprender y va a orar y vamos a regresar para atrás. No se turbe vuestros corazones, le dijo el Señor a ellos. Vamos a ponernos en pie, amados. Yo en esta mañana yo creo que es muy importante de que le pidamos al Señor que nos ayude. Que esta hipocresía no exista.
No tenemos que pretender. No pretenda usted aquí. No, hermano. Le voy a hacer a usted daño y usted me va a hacer a mí daño, porque yo me voy a convertir en uno de los más grandes hipócritas. No, hermano. Pero yo creo que la hipocresía viene por la desconfianza que hay en usted y en mí. Y si hay desconfianza, yo no desconfío a mi padre y a mi madre. Yo no desconfío a mi esposa, porque yo confío que ellos me aman. Hermano, yo puedo ir a mi padre, puedo hablar con él y yo sé que mi padre no me va a condenar, ni tampoco me va a decir, oh no, pues tú ya. Pero cuando hay desconfianza es por alguna razón. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a todos, empezando conmigo, hermanos. Oren por mí también. Padre Santo, Señor, estamos delante de tu presencia en esta mañana, Señor, y te damos muchas gracias por tu palabra, que podemos ver, Señor, aquí en la mesa, Señor, en esta mesa donde tú te sentaste con estos discípulos. Te damos gracias por el ejemplo que nos has dejado, tremendos ejemplos que nos has dejado y la esperanza que nos has dejado hoy también. Oh, tú eres el camino y creemos que tú estás en nosotros y nosotros en ti como tú estás en el Padre. Ayúdanos a no ser, Señor, como estábamos hablando ahorita. Tú ya sabes todas las cosas, tú ya conoces mi vida, pero ayúdame, Señor. Ayúdame para que yo no tenga que ser así, Señor, que yo pueda confiar en mis hermanos. Y ayúdanos a nosotros los que somos hermanos a poder dar ese ánimo para que nadie tenga esa desconfianza y tengamos que ser hipócritas. Yo no quiero ser hipócrita, Señor. Yo quiero que mis hermanos, Señor, me amen como yo los amo a ellos. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, porque estas cosas están en la vida, estas cosas vienen en la vida. Ayúdanos a no juzgarnos, a criticarnos, ya que nosotros sabemos que tú eres el camino, tú eres la verdad y la vida. Tú vas a regresar otra vez. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en esta mañana, Señor. Vamos a tomar la Santa Cena y queremos hacerlo con un corazón sincero y queremos confiar de que tú ya nos has perdonado. Y aquí es donde lo vamos a demostrar que nos has perdonado, porque lo vamos a tomar hoy en esa confianza. Y vamos a confiar que tú nos has perdonado ya. Si hemos pecado, ya nos has perdonado. Gracias te damos, Señor, por este perdón tan grande y tan inmerecido. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos. Te adoramos por el amor tan grande que tienes para nosotros, que no lo merecemos, pero tú nos lo has dado. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Aquí estamos aquí delante de tu presencia y te pedimos que nos ayudes al tomar esta cena, a tomar este pan, a tomar este jugo. Ayúdanos a tomarlo en reverencia, con esa solemnidad, con ese cuidado, Señor, siempre en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a todos, Padre, a seguir adelante. Amén y amén. Gracias, Señor.